Desde el primer día, acá hemos hablado del concepto de libertad económica, pero no lo hemos definido, ni menos lo hemos tratado de medir. Hubo un profesor en la Universidad de Chicago que decía que si no puedes medir de lo que estás hablando, entonces tienes un conocimiento pobre de lo que estás discutiendo. Y yo creo que hasta cierto punto esa afirmación tiene mucha validez. Yo lo que quiero hacer esta mañana es enfatizar un mensaje que también lo dijo José Piñera en la primera noche de este encuentro sobre la importancia de la libertad económica, y es que es el sine qua non de todas las demás libertades y cosas que consideramos buenas en el bienestar humano o la libertad económica, la libertad política o la libertad de expresión. Sin la libertad económica no se puede cumplir tanta otra cosa que consideramos importante. Y quiero argumentar esto de una manera, es decir, de darles una herramienta no ideológica para poder usarlos ustedes, para convencerles a ustedes y para que ustedes lo puedan usar para mostrar a otra gente esta importancia. Y quiero argumentar que el regreso a la economía internacional es lo mejor que le puede pasar a los pobres del mundo. Y yo digo el regreso a la economía internacional porque ciertamente esta era de globalización no es la primera en que hemos vivido. Hubo otra que empezó en la segunda mitad del siglo XIX y terminó en 1914, por ahí. De hecho, este orden económico liberal internacional fue interrumpido por los grandes cataclismos del siglo XX, las guerras mundiales, la Gran Depresión, los extremismos de derecha y de izquierda, y que solamente en los últimos 30 años el mundo está regresando a lo que era ese orden liberal internacional, y en algunos aspectos hemos sobrepasado los niveles de globalización, para decirlo de una manera, en algunos aspectos todavía no, y que fue pues en el siglo XIX que estos países que hoy día llamamos ricos, principalmente en Europa, podían, a través del crecimiento económico, empezar a eliminar la pobreza masiva. Y ese es uno de los mensajes centrales. Solamente a través del crecimiento económico se puede eliminar la pobreza masiva, como lo han hecho los países ricos. No hay que olvidar que durante la mayor parte de la historia humana, el crecimiento económico no existía, o prácticamente no existía, por miles de años, como vimos en una gráfica que puso Martín Krause ayer, hasta el siglo XIX, cuando empieza la era moderna del crecimiento en estos países. Es decir, crecimiento de 1% al año, o entre 1 o 2%. No parece mucho, pero es un crecimiento marcado y diferente de lo que ocurría antes y sostenido en el tiempo. O sea que empieza en el siglo XIX el concepto, a través del crecimiento económico, del progreso. Este es un concepto relativamente nueva, y el concepto de que uno puede durante su propia vida mejorar su condición de vida. Antes, si uno nacía como granjero, bueno, tenía toda la expectativa de que toda su vida iba a ser igual. Hoy no, como lo sabemos, y eso se debe al crecimiento económico. En 1820, el 75% de la población del mundo vivía bajo la línea de pobreza de $1 al día. Hoy es menos de 20%, o sea que ha habido un progreso enorme. Si miramos de una perspectiva mucho más corta, los últimos 20 años, vemos en el mundo en desarrollo
que el porcentaje de gente viviendo en la pobreza ha caído del 40% a menos del 20%. O sea que inclusive en esta era de globalización ha habido un progreso enorme. Pero claro, todavía hay casi 1.000 millones de personas que viven en la pobreza. Hemos visto muchos casos de países que han tratado de implementar reformas y no les salió bien. Han tenido crisis o todavía tienen pobreza o todo tipo de problemas. Y claro, con la crisis económica mundial, vemos que mucha gente también se ha quedado, de manera errónea, desde mi punto de vista, desencantada con el sistema liberal económico. Y eso ha resultado a que la gente, mucha gente, ha perdido fe en las mismas reformas que hemos visto en los últimos 20 años, ha perdido fe hasta cierto punto en la globalización y están enfatizando políticas que no son políticas de crecimiento, sino de distribución, de regulación. Esta semana coincide con la reunión de Davos, donde se reúnen todos los líderes políticos y económicos y empresariales más importantes del mundo. Y se ha caracterizado esa reunión este año de mucho populismo, lo cual yo lo encuentro muy preocupante, donde exactamente estas ideas en contra de el crecimiento basado en la libertad económica se está expresando. Bueno, a mí me parece que eso es un error enorme por tres razones. Una es que el crecimiento económico está ligado fuertemente a la reducción de pobreza. Es la única manera de reducir pobreza. Segundo, porque es la libertad económica que conduce al crecimiento de una manera sostenible a través del tiempo. Y tercero, porque todos los países en desarrollo, inclusive los países, la mayoría de los países que han hecho bastante en las últimas décadas para reformar sus economías en la buena dirección, todavía tienen muchísimo que hacer en términos de reforma. El mundo está lejos de tener economías libres alrededor del mundo. Esta foto es una foto de la estatua de Adam Smith en la Universidad de Economía y Finanzas en Chengdu, China. Chengdu queda en el centro de China, perdido ahí en China. A mí me gusta mostrar esta foto porque yo creo que es un reflejo de los valores que existen en la sociedad china que han hecho de ese país un país exitoso en la globalización. Y creo que eso es importante porque me parece que para que tenga éxito un país no solamente hay que introducir ciertas reformas, debe haber cierto consenso a favor de esas políticas y esos principios que hace posible la prosperidad y el crecimiento. Y eso es lo que se encuentra en China. De hecho, las encuestas una y otra vez del pueblo chino muestran que son entre los primeros pueblos del mundo que más apoyan a la apertura, al libre comercio y a la globalización. O sea que me gusta mostrar eso porque cuando hablamos de la importancia de la libertad económica, en el fondo estamos hablando de convencer a la gente de su importancia, no solamente de hacer reformas. Y bueno, hay un patrón alrededor del mundo de la relación entre el crecimiento económico y la reducción de pobreza masiva. Donde hay crecimiento hay reducción. Y solamente hay una región en el mundo que ha podido reducir de manera significativa tanto el número absoluto de gente en la pobreza como el porcentaje de gente en la pobreza durante las últimas décadas. Y eso es Asia del Este. Asia del Este también es la única región del mundo que durante tanto tiempo ha mantenido una postura de apertura y hacia la globalización, mucho antes que otras regiones del mundo. Tan solo China, con unos crecimientos de 9% por décadas, ha podido reducir pobreza en su país
por 400 millones de personas. Ahora, eso es inédito en la historia humana, tanto en su rapidez como en su escala. El paso de cambio y de desarrollo en China es impresionante y yo en mi vida nunca he visto tanto progreso y como les digo, esto no ha existido en ningún tiempo en la historia humana. Ahora sí, si agregamos a eso las reformas que se hicieron en la India y el alto crecimiento consecuente de la India desde los años 90, entonces lo que hemos estado viendo en el mundo es que la desigualdad humana, que durante cientos de años había estado incrementando, durante esta era de globalización se está achicando por el ingreso que está percibiendo la gente y los beneficios de la apertura en esos países. Claro, podemos ver a otras regiones donde también han habido éxitos. El caso más claro en Latinoamérica es Chile, país que ha podido reducir la pobreza de un 45% a menos de 15% desde los años 80. No hay otro ejemplo tan ejemplar en Latinoamérica. En la África existe el país de Botsuana, en Asia existen otros países, Vietnam, por ejemplo, es un caso de desarrollo exitoso. Por cierto, todos los países tienen mucho que hacer, pero sin duda ese alto crecimiento es lo que está reduciendo de manera notable en esos países la pobreza. Y no podemos desestimar la importancia del crecimiento económico. El profesor Barro de la Universidad de Harvard hace unos años hizo un ejercicio interesante en que él miró al crecimiento económico de Estados Unidos de 1870 a 1990 y calculó que el crecimiento promedio era de 1,75% por año. Ya. Entonces hizo este ejercicio. ¿Qué si Estados Unidos hubiera crecido durante ese periodo por tan solo un punto de porcentaje más? Bueno, el promedio anual de per cápita, de ingreso per cápita, hubiera sido en Estados Unidos $60,000. ¿Qué si hubiera crecido un punto de porcentaje menos? El ingreso per cápita hubiera sido exactamente lo mismo que la de México. O sea que lo que estamos diciendo es que el crecimiento económico importa bastante e inclusive diferencias en crecimiento que parecen ser chiquitas, a través del tiempo tienen un impacto enorme. No es casualidad que los países que hoy día llamamos ricos, países en Europa, Estados Unidos, Canadá, ustedes los conocen, han logrado escapar de la pobreza años atrás, porque lo hicieron dentro de un contexto, dentro de un contexto de reglas del juego, en que la propiedad privada era respetada, en que había competencia, no solamente entre entes económicos, sino también entre entes políticos, lo cual sirvió como para reducir los diferentes poderes gubernamentales y de gobiernos y estados. Y eso hizo que surgieran de la pobreza. Ahora, en Estados Unidos, el Cato Institute, junto con el Fraser Institute de Canadá y institutos alrededor del mundo, publicamos una vez al año este informe. Esta es la versión en español, Libertad Económica en el Mundo. Y es un ejercicio en que tratamos de medir simplemente el nivel de libertad económica en cada país. No es fácil hacer eso, es un proyecto que llevó 10 años primero de reunirse y trabajar con los economistas más destacados del mundo, entre ellos varios premios Nobel como Gary Becker, como Milton Friedman, como Douglas North, para determinar qué son los factores más importantes y cómo se pueden medir. Y ya lo hemos estado sacando por muchos años y sirve mucho como para, de manera empírica, ver cuál es la importancia de la libertad económica. O sea que
Por mucho tiempo, economistas desde el tiempo de Adam Smith habían estado diciendo que es importante y hay una relación, pero hasta que nosotros hiciéramos esto, no se hizo un ejercicio riguroso empírico de esa relación. Podíamos apuntar a las diferencias entre las dos Alemanias o entre los países ricos y pobres, pero no era una cosa tan rigurosa. Y entonces, ¿cómo hemos definido la libertad económica? Nosotros pensamos que la libertad económica existe cuando hay libertad de escoger, cuando hay libertad de competencia, cuando hay protección de las personas y la propiedad, y cuando hay intercambio voluntario. Cuando existen esas condiciones, hay libertad económica. Y claro, ¿cómo lo medimos? Nosotros para cada país miramos a 40 y tantos factores objetivos en distintas áreas, como por ejemplo el tamaño de Estado, qué tan abierto es un país al comercio, el nivel de regulaciones, el nivel de transferencias e impuestos, el Estado de Derecho, qué tan sana y estable es la moneda, etc. Este es un mapa de libertad económica en 1975. Para 1975 podíamos medir unos 73 países, si no me equivoco, donde existía información. En este mapa pueden ver que mientras más rojo aparece un país, menos libertad hay, y mientras más azul y verde, más libertad hay. Pueden notar ahí, por ejemplo, que Chile y Argentina y el Perú y buena parte de Latinoamérica aparece bastante rojo. Chile era uno de los países menos libres del mundo en ese año. Por cierto, era el país número 71. Argentina no le quedaba muy atrás. Vamos a ver qué pasa con la libertad económica durante los próximos 30 y tantos años. Todas las regiones han visto un incremento notable de libertad económica, algunas más que otras, algunos países más que otros. Ahora vean a Chile, aparece entre los países más azules, es entre los países económicamente más libres del mundo. Según nuestra mediación, ya llega a ser el quinto país en libertad económica en el mundo. Bueno, ese es un logro enorme y yo considero que Chile, como ustedes ya han escuchado de José Piñera, así que no lo tengo que enfatizar demasiado, es uno de los grandes casos exitosos de desarrollo en toda la historia. Y si sigue creciendo Chile al nivel importante que ha crecido, se va a convertir en un país desarrollado dentro de 10 o 15 años. Eso es un éxito fantástico y de lo cual pueden aprender muchos países y de hecho están aprendiendo muchos países. Ahora bien, ¿por qué es importante la libertad económica? No nos debe sorprender a nadie que hay una fuerte relación entre la libertad económica y la prosperidad. Pero es bastante fuerte. Lo que es impresionante, y aquí se pueden ver estas relaciones, no solamente es que los países más libres económicamente son más prósperos y crecen de manera más rápida, sino que hay una grande diferencia entre, en este caso, el segundo cuarto y el cuarto más libre. O sea que estas aparentemente no muy grandes diferencias en grados de libertad dan resultados bastante significativos. El segundo cuarto es menos de la mitad en términos de riqueza que los países más libres económicamente. O sea que eso es bastante importante. Y lo que vemos es que países, especialmente los países bien pobres y bien reprimidos, como el caso de la India y de China,
que aumentan a través del tiempo. Nosotros tenemos una escala de 0 a 10 en esto, que aumentan, si aumentan 2 puntos en su grado de libertad, les lleva lejos. Es exactamente lo que han hecho China y la India en estas décadas. Todavía siguen siendo países que no tienen mucha libertad económica, pero el hecho de ir en esa dirección por lo menos 2 puntos ha hecho que estos países están creciendo a niveles de 7, 8, 9 y 10% al año, transformando así sus economías enteras. Y esa es una lección que países alrededor del mundo están aprendiendo. Ahora, nosotros no solamente hemos visto la relación de libertad económica con el ingreso, hemos visto la libertad económica con todo, prácticamente todos los indicadores de desarrollo humano, de bienestar. Y podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, la relación entre libertad económica y la pobreza. Claramente, la libertad económica favorece a los pobres. Pero claramente, en este caso, los países más libres son más de 10 veces ricos que los pobres en los países libres son más de 10 veces más ricos que los pobres en los países no libres. Y así podemos ver una serie de indicadores. No les voy a mostrar todas las relaciones, pero digamos, uno puede mirar a expectativa de vida, corrupción, a acceso a agua potable, y etcétera, 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 y se ve una relación fuerte. Acá, por ejemplo, hay una gráfica entre la libertad económica y la corrupción. En este caso, los números más altos quiere decir menos corrupción. O sea, los países más libres económicamente tienen menos corrupción. Eso tiene sentido, porque hay menos oportunidades para que el burócrata, para que el Estado, para que el regulador acepte coimas, entre otras razones. Si uno mira a expectativa de vida, lo que hemos encontrado es que los países más libres tienen una expectativa de vida de por lo menos 20 años más que los países menos libres. Es decir, que el tema de la libertad económica es literalmente un tema de vida o muerte. Ahora bien, estas son, claro, las ventajas del subdesarrollo de hoy día, porque lo que quiere decir es que los países pobres hoy día pueden lograr bastante en poco tiempo, y lo están haciendo. Lo que les demoró a los países ricos hacer durante 100 años, los países pobres están haciendo dentro de una generación. Es decir, los países que más se han reformado. Unos años atrás hemos publicado en el instituto un libro sobre el bienestar humano, en que el autor, hindú por cierto, en vez de mirar a indicadores de ingreso, nada más, miraba a indicadores de bienestar humano alrededor del mundo durante los últimos 50, 30 años. Y lo que él encontró es que la brecha entre los países ricos y los países pobres en términos de desarrollo humano, de bienestar humano, ha estado cerrándose de una manera dramática y muy por encima que lo que había estado ocurriendo con la brecha que se está cerrando en términos de ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy día, por cada dólar de ingreso, la gente pobre está recibiendo beneficios mayores a lo que existía en toda la historia. Le voy a enseñar una gráfica de expectativa de vida versus ingresos. Acá en esta gráfica se ven dos cosas. Una, claramente, es que a medida que un país sea más rico, hay más expectativa de vida. Pero se ve otra cosa también. Acá hay dos líneas. La línea azul es la línea de mediaciones que existían en el año 77. O sea que en el año 77 la relación entre riqueza y expectativa de vida era esa. Y la roja es desde el 2003, 25 años más tarde. Ahora, lo que muestra esto es que por cada dado ingreso por cápita, hoy en día la gente vive más tiempo que lo que era el caso hace 25 años antes que
antes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una transferencia de tecnología, de ideas, de bienes, de capitales, de los países ricos a los países pobres, que están literalmente levantando a los países pobres. O sea que acá no se trata nada más de que los países pobres se están convirtiendo ricos en sí. La libertad económica y el progreso está acelerándose a un paso cada vez más acelerado, con cada vez más beneficios. Y también y creo yo que esta gráfica confirma una cosa que dijo Hayek hace unos 50 años atrás, y es que los beneficios de la libertad no se limitan únicamente a los que tienen libertad, sino que se extiende, porque estos beneficios, como pueden ver, se dan alrededor del mundo, en los países más pobres y menos libres. O sea que el hecho de que hay libertad en Estados Unidos, en Europa, cada vez más en Asia, está ayudando a que se beneficien países alrededor del mundo, inclusive los que han hecho muy poco para cambiar, como Haití. Haití y buena parte de África, que no ha visto mucho en términos de reforma, se benefician de las medicinas, del nuevo conocimiento, de la riqueza del mundo. O sea que eso es lo que muestra esa gráfica. Y así podemos ver a muchos factores de desarrollo humano. Acá hay una que muestra mortalidad infantil versus ingreso, y vemos la misma relación, ¿no? Acá podemos ver una gráfica de acceso a agua potable. Yo puedo enseñarles mucho más, no voy a aburrirles, pero ya entienden cómo es el patrón acá. Nótense que a la medida que un país llegue a un ingreso per cápita de $10,000, prácticamente se desaparecen los problemas del subdesarrollo. Ya los países empiezan a preocuparse por otro tipo de problemas. O sea que es bien importante el crecimiento económico. Y nótense también que es a niveles bien bajos de ingreso que los incrementos y las mejoras son rápidas. Y es por eso que es tan importante el crecimiento rápido, porque es la única manera de resolver de manera masiva todo tipo de problemas. No estoy hablando solamente de los que yo les he enseñado. Se trata de todo tipo de problemas, inclusive ambientales, etc. Y así lo hemos podido medir. Bueno, yo quiero ahora hacer un pequeño tour alrededor del mundo, quizás un poquito superficial, pero dar cierta idea de lo que pasa con respecto a la libertad económica. Este es un mapa de China. Es un mapa de libertad económica dentro de China. Lo que se puede ver en este mapa es que hay una diversidad en términos de libertad económica dentro de China enorme. Hay tanta diversidad en términos de libertad económica dentro de China como en el mundo. Es decir, que China tiene provincias donde no hay libertad, prácticamente no hay libertad económica, y tiene provincias que son probablemente las más libres económicamente en el mundo. Esas son, por cierto, las provincias ahí del sur y de la costa que aparecen en verde y azul. O sea que cuando hablamos de un crecimiento económico en China de 9% al año, en realidad estamos hablando de distintos crecimientos, y acá el patrón es igual, ¿no? El crecimiento es mucho más alto en las regiones más libres. Es decir, China es como varios países en uno, pero si China tiene un crecimiento a 9%, esto quiere decir que las regiones que son más libres, donde viven cientos de millones de personas, no están creciendo a 9%, están creciendo a 15%, a 20% al año. Eso les da una idea de el paso de cambio que se está dando en China. Es verdaderamente notable. China, pues, es un país en teoría bastante centralizado, con un partido comunista. En la práctica no es así. En la práctica es un país demasiado grande como para gobernar. No pueden gobernarlo. O sea,
hay en la práctica o sea, las reformas en China se han dado ¿por qué? Se han dado porque los chinos en cada provincia, a pesar de lo que puede decir la ley, experimentan cosas que les conviene, y si resultan exitosas, si sirven como para incrementar el crecimiento, ya entonces el Partido Comunista lo acepta y lo legaliza. Este es un proceso que empezó únicamente después de la muerte de Mao en los años 70. O sea que la era de reformas en China empezó a finales de los 70 y ha funcionado de esa manera. Algunas provincias se abrieron a la inversión y al comercio internacional. Eso funcionó, lo legalizaron. Entonces otras provincias empezaron a hacer eso. Y así tanta reforma en China se está y sigue dándose. O sea que es una región en la práctica algo centralizada y, por cierto, no muy controlable. Sin embargo, lo que vemos en China es que el Partido Comunista tiene un dilema político que es un dilema clásico de los autoritarios. ¿Cuál es? China, a la medida que liberaliza su economía, por definición, está liberalizando el control del Partido Comunista por sobre la gente. El Partido Comunista no quiere perder ese control. Ellos quieren mantener ese control, pero es la liberalización económica que ha dado estos resultados de alto crecimiento que tanto necesita China. Por lo tanto, se están poniendo nerviosos y hay algunos que quieren ejercer su control político nuevamente al reducir esas libertades económicas. Pero si lo hacen, también reducirían el crecimiento económico y tendrían una inestabilidad social, quizás un caos social a lo que no se pueden arriesgar. Por lo tanto, el Partido Comunista está en una situación hoy en día que en realidad de la cual no tiene salida. O siguen con la liberalización económica y les conduce a menos control y probablemente, y es lo que creo yo, a la libertad eventual política, o revierten estas libertades económicas e imponen un control político, pero por lo tanto tendrían una situación social bastante difícil, y eso también puede conducir de una manera no controlada y muy inestable a una crisis política también. Y ese proceso de liberalización económica primero y después libertad política lo hemos visto ya alrededor del mundo, en otros países, ¿no? Eso es exactamente lo que ha ocurrido en Taiwán, en Corea, en México. Primero hubo libertad económica y después eso condujo a libertad política. Bueno, vamos al otro gigante de Asia, la India. Pero la India es un caso de una democracia que está implementando reformas económicas. Y como pueden ver de este mapa también, siendo un país tan enorme, existen grandes diferencias en libertad económica dentro de la India, con ese mismo patrón general de libertad y prosperidad. El reto para la India, siendo una democracia, es que tienen que seguir haciendo reformas que empezaron en los años 90 bajo ese sistema. Vamos a ver. Hasta ahora parece que está funcionando, no perfectamente, tienen enormes problemas, pero vamos a ver quién gana en esta carrera entre los dos gigantes a llegar al desarrollo primero. Yo creo que es demasiado temprano para ver. Ahora, hay que pasar a otra región que sí ha tenido éxito en implementar liberalizaciones políticas y económicas a la misma vez. Es Europa Central, es decir, los países excomunistas. Yo considero que Europa Central y parte de Europa del Este es un caso de éxito económico. Y no solamente económico, sino político también. ¿Por qué? Porque con éxito han podido hacer una serie de reformas en todos los ámbitos que ha incrementado la libertad de la gente y que han podido mantener.
Y el crecimiento en la región, especialmente de Europa Central, ha sido más alta que el crecimiento en Europa Occidental, lo cual pone a la región Europa Central en el camino para cerrar la brecha entre las dos regiones. Por lo tanto, es una historia de mucho éxito. Por cierto, hay mucho que hacer, podemos hablar de todo eso, pero viéndolo desde arriba y a esta distancia se puede ver una clara relación. Acá se ve quizás dos patrones. Una es que a la medida que uno va del oeste al este, empiezas a perder libertad económica. O sea, Rusia no es tan libre como lo es la República Checa o Eslovenia, por ejemplo. Y hay otro patrón que hemos visto de la experiencia del fin del comunismo, y es que los países que de manera más rápida y más contundente implementaron reformas de mercado son los países que más éxito han tenido. Y esto ya no es una declaración que se hace porque se vea uno o dos casos, eso es ya algo que se establece en la evidencia empírica. Y claro, dentro de estos casos hay casos bien exitosos, como es el caso de Estonia, un país que es entre los más libres del mundo y que más éxito ha tenido. Cuando se fue del comunismo al libre mercado, se hicieron reformas bien radicales, se abrió completamente el mercado, ningunas barreras, se privatizó virtualmente todo, se creó un sistema de impuestos que se llama el flat tax, se hicieron bastantes innovaciones y los estonianos se beneficiaron enormemente. Bueno, vamos a otra región, una región en donde también se ha tratado de hacer reformas o liberalizaciones políticas y económicas a la misma vez, pero que ha sido mucho más difícil. Latinoamérica. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica en los últimos 30 años? Para resumirlo de una manera bien general. En los últimos 30 años, Latinoamérica primero se democratizó, en los años 80, pero esas democracias tenían implementadas políticas económicas que yo diría eran malísimas, o sea, políticas económicas heterodoxas, políticas económicas que no conducen nunca al crecimiento sostenido. ¿Y qué pasó? Los años 80, por esa razón, terminó en la región en una crisis económica enorme que solamente se pudo resolver a finales de los 80 y a principios de los 90 con unas reformas liberales importantes, pero hay que acordarnos que esas reformas lo implementaron gobiernos que implementaron esas reformas porque no les quedaba otra, ya no tenían plata, ya habían tratado todo lo demás. Bueno, ¿qué nos queda? Hacer privatizaciones, abrir el mercado, etcétera. O sea que se da este cambio dirigido por gente como Menem, como Salinas, como Fujimori, gente no convencida del mercado, simplemente era lo que les quedaba. ¿Y cuáles eran los resultados? Los resultados eran alto crecimiento y alta popularidad de estos dirigentes en los primeros años. Ahora, ese alto crecimiento por esta misma gente no se aprovechó como para seguir haciendo tanta reforma que se tenía que hacer. Y se desaprovechó los beneficios de las reformas importantes que se hicieron y también se cometieron algunos errores en esas reformas, sin embargo eran importantes. Cada vez se disminuyeron, cada vez decrecía el crecimiento y fueron, en muchos casos, Argentina, México por ejemplo, acompañados por enormes errores en política pública que no tienen nada de liberal, como por ejemplo el mal manejo de la deuda o la manipulación por el gobierno del tipo de cambio, que llevaron a esos países a una crisis. Entonces tú en la región ves en los años 90 o hasta principios de esta última década, países que empiezan a crecer menos
o que tienen crisis. En fin, la década termina con un crecimiento muy pobre y la gente sale desencantada de lo que ellos han considerado fue el experimento liberal. En realidad, Latinoamérica no llegó ni a mitad de camino en lo que es libertad económica. Sin embargo, el resultado ha sido, especialmente en los últimos 10 años, una gran confusión en la región y una gran división. La gente piensa, oye, hemos tratado de hacer todo, hemos sido socialistas, hemos sido capitalistas, hemos tratado cosas de intermedio y no resulta nada, o sea, no somos exitosos en nada. Esto, claro, abre el camino a que vengan hombres fuertes y oportunistas políticos, y de ahí sale el populismo y la división en el continente, porque no hay un consenso, que yo, como dije al principio, creo que es tan importante. Cada país en la región, o la mayoría, no todos, pero buena parte, es dividido al interior, ya sea México o Venezuela, entre los que quieren un modelo de democracia de mercado para sus países y tienen una visión moderna, y los que quieren alguna versión del populismo. Y no solamente al interior de los países existe esa división, sino, como pueden ver en este mapa, geográficamente. Hay países que han optado por ese modelo moderno, como podemos ver casi todos los países en el lado del Pacífico, con la excepción, claro, de Ecuador, quizás de Nicaragua, y que tienen o quieren un tratado de libre comercio con Estados Unidos. O sea que ahí estamos en la región. Quiero mostrarles un mapa de libertad económica de Argentina para mostrarles que en Latinoamérica también hay una diversidad en términos de libertad económica dentro de cada país, y a veces es importante. No tenemos mapas así para todos los países, para Argentina sí, pero sería un ejercicio bonito. No hay que olvidarnos entonces del África, problema más grande en términos de desarrollo económico. Yo les muestro esto porque es el país más pobre, es la región más pobre del mundo, y también la región menos libre económicamente. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver dos países. Este país acá, al sur, es Botsuana. Es el país más libre económico de África, un país que ha tenido un éxito económico y entre los países con más alto crecimiento en los últimos 30, 40 años en todo el mundo, y que ha sido estable y que ha tenido una serie de beneficios, y está pegadito a Zimbabue, el país con menos libertad económica, no solamente en la África, sino dentro de todo nuestro ranking. Esto quiere decir, creo yo, que la libertad económica sí funciona en África, no es una cosa ajena a diferentes culturas, sí funciona, pero también quiere decir, en el caso de Zimbabue, qué tan fácil es perder la libertad económica y después tratar de recuperarla. Los argentinos saben un poco de eso porque eran un país hace 100 años que era bastante libre, y desde entonces, después de haberlo perdido, ha sido muy difícil de recuperarla. Bueno, Zimbabue en los años recientes tiene una historia semejante al estilo africano. Es un país que hace 10 o 15 años atrás era considerado uno de los más prósperos y hasta cierto punto más libres económicamente de la región, hasta que el dictador Mugabe empezó a atacar a la propiedad privada, a confiscar las grandes granjas, etcétera, y ahí empezó a derrumbar las libertades económicas del país y se ha convertido en una verdadera tiranía, lo cual no es una casualidad, que al atacar las libertades económicas se centraliza cada vez más el poder. Bueno, vamos a ver entonces la evolución de la libertad económica en Latinoamérica. Acá pueden ver el promedio de libertad económica durante los últimos 30 y tantos años en Latinoamérica. Eso es la región en términos de
0 a 10. Esa línea roja son los 10 países más libres del mundo, para tener una idea cómo ha evolucionado. Acá le pongo el caso chileno. Chile es uno de los 10 países más libres ahora, ha avanzado enormemente. Acá le pongo el caso de El Salvador. El Salvador es un caso bien interesante porque sí ha habido un progreso enorme. Para los salvadoreños que están acá, ellos pueden decirles cómo se ha transformado su economía en los últimos 15 o 20 años de una manera notable. Es uno de los países más libres de Latinoamérica. Todavía tiene grandes problemas, especialmente en el tema de seguridad, pero ha traído también enormes resultados en bienestar y en crecimiento. En bienestar hemos visto cómo se ha reducido la pobreza de un 60% a un 30%, si no me equivoco. Y en términos de crecimiento también ha traído grandes resultados. Hemos publicado un estudio que lo escribió Juan Carlos Hidalgo el año pasado sobre este caso, que no es quizás muy conocido alrededor del mundo, pero que es notable. Y una de las razones, creo yo, que no es muy conocido es que si uno mira al crecimiento económico del país, no parece ser muy impresionante. Y lo que hemos encontrado en este estudio que publicamos, que ustedes todos tienen, es que en El Salvador han estado midiendo el crecimiento de una manera equivocada. El crecimiento verdadero es muy por encima de lo que han estado midiendo, y es que las mediaciones siguen siendo las mismas que usaron años atrás, cuando la economía era completamente diferente y basada únicamente en la agricultura. El Salvador no es esa economía ahora, se ha transformado completamente. O sea que yo predigo que el país probablemente va a reconocer que su metodología ha sido mala, y se van a ver una revisión oficial de los números que muestra una vez más esta fuerte relación entre lo que ha sido la libertad económica en ese país y el resultado económico. Acá pongo la línea del Perú. Perú es un caso notable en Latinoamérica porque creo que es cada vez más un ejemplo de país exitoso, de democracia de mercado. Y es diferente que otros países porque en los últimos 20 años lo que ha pasado ahí es, se implementó a principios de los 90 una serie de reformas económicas profundas, importantes y coherentes, probablemente de una manera más coherente y rápida que en casi todo el resto de la región después de Chile, y que a pesar de todo lo que ocurrió en el mundo político, se mantuvieron esas políticas y que no se cometieron enormes errores como los otros países, y que además hicieron unas cosas para avanzar en la dirección de la libertad económica, como por ejemplo firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Por lo tanto, la experiencia peruana ha sido un poquito diferente que el resto de la región en términos de políticas públicas, al mantener esa estabilidad en las políticas de libertad económica, y eso ha hecho toda la diferencia y ha hecho del Perú un país que se destaca en toda la región, con un crecimiento más alto de la región por varios años, con una transformación enorme del país en los últimos 15 años. A cualquier peruano se les puede preguntar esto, es otro país de lo que era hace tan solo 7 años. Se ha transformado toda la costa. Hay ahora empresas multinacionales peruanas que exportan por toda Latinoamérica. Hay inclusive se están confiscando en países como Bolivia. Eso muestra cómo han cambiado los tiempos. Se está exportando el software del Perú. Hace 7 años nadie nunca se imaginaría eso. Se está integrando el Perú no solo al mundo, sino al interior del país. Hay mucho que hacer bien al interior del país. Claro que no se ha beneficiado de la misma manera que de la costa, pero hemos visto una reducción de pobreza inédita en la historia peruana y un crecimiento de la clase media. Yo hasta diría que se están dando cambios culturales positivos, que son quizás virtudes de los burgueses que se están dando en el Perú, que además yo creo que se está dando cada vez más en la región, como en países como México,
a un paso despacio, pero algo que es significativo y positivo para lo que estamos hablando, porque con eso, con ese crecimiento de la clase media, hay un cambio de valores que generalmente sostienen estos principios en que creemos. Voy a mostrarles una gráfica para que no crean ustedes que todo es exitoso en Latinoamérica. Ahí está Argentina, ahí está Venezuela. No voy a comentar más. Ahora, quiero concluir con unas observaciones. Se ha hecho mucho alrededor de la región para promover reformas. Algunos países han retrocedido, como pueden ver ahí, pero la región hoy día es mucho mejor en casi todos los aspectos de lo que era en los años 80. Es otra región, es mucho mejor en casi todos los aspectos y de manera significativa. Eso no quiere decir que no hay mucho más que hacer. Sí hay que hacer mucho más. No voy a hablar de todo lo que se tiene que hacer, pero sí voy a hablar de 3 áreas en que no se ha hecho casi nada, pero que son importantes, inclusive en los países que han hecho mucho. Y son en el área de regulación, de propiedad y de impuestos. Quiero mostrarles un par de gráficas. Esta es una gráfica de qué tan difícil es en Latinoamérica, comparado a todo el resto del mundo, abrir un negocio. Abrir un negocio en Latinoamérica es súper difícil por las regulaciones. O sea, si uno abre un negocio en Canadá, demora un día, es un procedimiento, son 5 días hábiles de burocracia y cuesta $200 pagarle al burócrata para darte permiso de hacerlo. En Bolivia, para darte un ejemplo, son 15 procedimientos burocráticos, son 50 días hábiles y cuesta $1.400. Esto es sin contar si haya que pagar coimas o cualquier corrupción. Eso en el país más pobre de Sudamérica. Por lo tanto, las leyes regulatorias, el peso del Estado sigue cayéndole fuerte a la gente pobre de la región. Es discriminatoria para los pobres y hace que la mayoría de la gente vaya en la dirección del sector informal, como es el caso claro de toda la región y especialmente de Bolivia. Bolivia es un caso en que se han hecho en los años 80 y 90 reformas importantes y buenas en el tema macroeconómico, pero hasta ahí llegaron. No hicieron las otras cosas que afectaron a la vida común y corriente de la gente. O sea, reducir la inflación era importante, pero tenían que ser mucho más. No lo hicieron. Yo diría que si hay una regulación que hay que reformar, pero de inmediato en Latinoamérica, y si hay una reforma que hay que hacer, tiene que ver con la regulación laboral, porque es lo que hace de la región a Latinoamérica la más rígida de todas las regiones en el mundo, con solo la excepción quizás de la India y algunos países en África, y es discriminatorio al trabajador porque eleva el costo del trabajo y por lo tanto empuja otra vez a la gente al sector informal, donde no pueden crear la misma riqueza que podrían hacerlo en el sector formal. Y es por eso que se ve una cosa muy curiosa en los años 90, que es que a la medida que se implementan reformas liberales, nunca se hizo reformas en el sector laboral, se ve incrementando el tamaño del sector informal en Latinoamérica. Uno esperaría que algo que tendría que ser al revés, pero no ha sido así. O sea que el tamaño del sector informal es probablemente la mejor señal de que hay algo mal en las instituciones y las políticas de un país. Y eso ha sido un indicador muy importante en Latinoamérica. Les voy a enseñar una gráfica más, o 2 gráficas más. Esta es propiedad, para qué difícil es registrar propiedad en Latinoamérica. Bueno, comparado al resto del mundo está bastante mal, como pueden ver. Y está mal eso, porque para la mayoría de la gente en Latinoamérica la propiedad no es protegida ni reconocida por el Estado. Cada gente tiene su propiedad, su vaca, su negocio, pero está completamente en el sector informal porque no tienen títulos oficiales, y esto impone
una verdadera limitación a la habilidad de la gente de poder crear riqueza. Para la gente en el mundo rico, todos tienen un título a su casa y a sus negocios. Para la mayoría de la gente en Latinoamérica eso no es el caso, con excepción de la élite. No pueden caminar economías si no hay ese sistema de propiedad. No existe un sistema moderno económico que pueda funcionar así. Última gráfica es en términos de impuestos. Los impuestos siguen siendo enormes y difíciles de pagar en Latinoamérica, lo cual también empuja a la gente al sector informal. Aquí pueden ver qué tan difícil es pagar impuestos, y es por eso que una persona como Ricardo López Murphy, anterior ministro de Hacienda de Argentina, decía que el problema acá es que pagamos impuestos a niveles suecos, pero recibimos servicios a niveles africanos. Claro, ¿quién va a pagar impuestos? No tiene lógica, no es racional pagar impuestos en Latinoamérica. Finalmente, quiero decir una cosa que tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando estos días, y es con respecto a lo que es el Estado de Derecho. Porque todos estamos de acuerdo y hay un consenso entre gente, ya sea de izquierda, de centro, de derecha, no importa qué, entre liberales, que el Estado de Derecho es importante y que hay que tenerlo, no solamente para tener una seguridad de tu persona y de tus cosas, sino para el crecimiento económico. Y hay verdaderos ejércitos de gente en el Banco Mundial y otros lugares que están promoviendo esta idea. Pero hasta ahora yo creo que no conozco a ninguna persona que sepa promover el Estado de Derecho. Yo pregunto a la gente que trabaja en eso y es que básicamente dicen que el Estado de Derecho es necesario. Bueno, eso no me sirve para nada. ¿Cómo se promueve el Estado de Derecho? El Estado de Derecho no es una reforma como la de reducir aranceles o privatizar algo. El Estado de Derecho es algo que surge del comportamiento de la gente dada las reglas del juego. Entonces, yo creo que no se puede promover el Estado de Derecho directamente, pero sí se puede hacerlo indirectamente al crear el ambiente en donde pueda evolucionar en la buena dirección el Estado de Derecho. Y me parece que el Estado de Derecho surge después de o a la par de hacer las otras cosas bien. Y cuando me refiero a las otras cosas bien, en realidad me estoy refiriendo en buena parte a lo que es la libertad económica. Porque si uno ve la historia de los países exitosos, uno ve, por ejemplo, los países ricos en Occidente, que primero tenían libertad y Estado de Derecho, y solo después podían agrandar su Estado para que haga un montón de cosas que además yo critico, pero por lo menos tienen ese Estado de Derecho que ha permitido la prosperidad. Latinoamérica está tratando de hacer este proceso al revés. En Latinoamérica existen estados enormes que gastan 30, 40% en el caso argentino y brasileño del Producto Bruto Interno. O sea, yo no conozco ningún caso de país con Estado grande que ha podido promover el Estado de Derecho. Y esto es una cosa que ignora la mayoría de la gente que trata de promover el Estado de Derecho. Y me parece que eso es una de las razones que tanto ha dificultado el proceso, la transición a una sociedad libre en Latinoamérica, que los estados siguen siendo grandes. Es otra manera de decir que en una sociedad donde no hay Estado de Derecho, pero hay Estado grande, hay continua arbitrariedad y abuso por parte del poder, que es exactamente lo opuesto de lo que es el Estado de Derecho. Por lo tanto, me parece que podemos aprender mucho de los países que han tenido éxito, y es ver qué ha pasado. El escritor Fareed Zakaria escribió que ese patrón existió en el caso de los países occidentales cuando se estaban volviendo ricos. Es decir, primero tenían esa tradición constitucionalista, liberal, la tradición de libertad, y después agrandaron su Estado, y después tenían democracia. O sea, democracia vino después y han podido mantener hasta cierto punto ese Estado de Derecho. En 1800, Gran Bretaña
considerada el país más liberal, más democrático del mundo, era un país en donde nada más el 2% de la población votaba, pero tenían Estado de Derecho. Y solo después se volvieron ricos y podían gastar en un Estado grande, que me parece mal, pero por lo menos eso es lo que pasó. ¿Qué significancia tiene esto para Latinoamérica? Latinoamérica tiene democracias, por lo general, y está bien. Entonces, hay que mantener y fortalecer esas democracias, pero quiere decir probablemente que nuestro reto de promover estas ideas de libertad económica y otras libertades va a ser más difícil en el caso latinoamericano por tener democracias basadas en estados grandes, lo cual quiere decir que nuestro reto de convencer a la gente de las virtudes de achicar el Estado, de la libertad económica, de restringir el poder, es todavía más importante y necesitamos convencer a la gente de eso para crear un nuevo consenso. Y yo creo que este ejercicio de libertad económica alrededor del mundo, poder medirlo y enseñar por qué sirve, nos puede servir para ese propósito. Gracias. Usted mencionaba que lo que pasaba es que se estaban midiendo mal los avances económicos en El Salvador, pero otro problema también es los últimos gobiernos han sido más populistas que los anteriores y siempre con la excusa de no proteger el mercado, pero mejorar el mercado. Han introducido, el año pasado introdujeron, en el gobierno pasado, perdón, la Defensoría del Consumidor, que si bien es cierto que defender al consumidor puede aumentar la competencia y mejorar la competencia, en El Salvador también está siendo un incentivo para la empresa privada para que tenga menos servicios, sean mucho más cautelosos para evitar las multas y evitar salir afectadas. Entonces, ¿de qué manera cree usted que protegiendo al consumidor puede esto ser negativo para el crecimiento económico? Bueno, es verdad. En El Salvador, o sea, el vistazo que yo di de El Salvador es de ver a los grandes cambios generales. Pero, como se ha visto en estos últimos años, ha habido un presidente bastante mediocre, yo diría mal, que no ha apoyado a esos principios ni a esa tendencia, sino al revés. Esto ha ocurrido en otros países, para no hablar de Estados Unidos, que nos ha ocurrido con Bush y ahora con Obama. Por cierto, si uno mira al ranking de Estados Unidos desde el año 2000 ha caído del número 2 hasta el número 6 en el último indicador, o sea que ha habido una bajada. Puede que ocurra eso también en El Salvador. Tú has mencionado un caso bien específico de la protección al consumidor. Yo no he estudiado ese caso en El Salvador, hay que saber con detalle para poder contestar cuál ha sido el problema. Pero lo que sí se puede decir es que todo está en el detalle. O sea, si se implementa una regulación que se aplica de tal manera que no termina en realidad protegiendo al consumidor, sino restringiendo sus opciones y elevando el costo de lo que puede comprar un consumidor y reduciendo la competencia en el mercado, bueno, lo que consigue esa ley es exactamente lo opuesto de lo que dice que quiere conseguir. Y eso no haría de El Salvador un caso muy único. Vemos eso en países alrededor del mundo. Por eso yo siempre enfatizo que lo importante es la libertad de competencia, la libertad económica. Hay que tener justicia y respeto a los contratos. Eso es parte de la libertad económica. Y creo que esa es la mejor manera para hacer respetar a los intereses del consumidor. Hola, bueno, yo soy Valeria de Bolivia. Sí. Y quería ver, como usted mencionó el caso de Bolivia, ¿qué opina usted? Porque allá muchos economistas que, bueno, han sido mis profesores y todo, más bien dicen que lo que nos hace pobres es el libre comercio, porque no podemos ser competitivos, o sea, allá no hay industria interna y
solamente exportamos materias primas. Entonces lo que ellos dicen algunas veces es que deberíamos cerrarnos completamente al mercado para poder impulsar la economía interna y de ahí recién poder ser competitivos. Eso quería saber, ¿qué opina usted? Ese es el clásico argumento proteccionista que termina beneficiando a la persona que está diciendo eso, ¿no? Y no es verdad. Además, no solamente no es verdad en Bolivia, no ha sido verdad en países alrededor del mundo, donde los proteccionistas y la gente de la élite, que siempre se benefician del status quo y del proteccionismo, cuando se abrieron a la competencia, lo que ellos habían dicho no era verdad. Y lo hemos visto en el caso de Chile, en el caso de México, en el caso peruano, en el caso de los países asiáticos. Es decir, sería la misma cosa, pero ¿qué pasa con la gente? La gente sí es capaz. O sea, lo que se dice, lo que acaba de decir, es otra manera de decir que nosotros los bolivianos somos tan diferentes que el resto de la humanidad y además no somos capaces como el resto de la humanidad, por lo tanto necesitamos ciertos beneficios. Bueno, eso es falso. Yo acabo de darle información de por qué la gente sigue sumida en la pobreza, no toda la información, pero las regulaciones en Bolivia son las verdaderas causas, y los impuestos y el peso del Estado es la verdadera causa de las limitaciones que sienten los bolivianos a la hora de competir. O sea que yo no solamente favorezco el libre comercio, yo favorezco a que se quiten estas regulaciones que están impidiendo la creación de riqueza para los bolivianos. Si eso es la fórmula exitosa alrededor del mundo. La razón por la cual un boliviano siente que no hay industria, que no puede abrir una fábrica, que no puede obtener crédito, es porque se han impuesto todo tipo de política pública que lo impide. No es que los bolivianos son diferentes que el resto de la humanidad. ¿Cómo estás, Ian? Andrés de Ecuador. Hola. Bueno, mi pregunta está relacionada, pero es a la inversa. Cuando, por ejemplo, nosotros como países, y eso te comento por mi caso especial de Ecuador, en nuestro país hubo un interés por avanzar en lo que es la apertura comercial, porque tú sabes que cuando hablamos de libertad tiene que ver con competencia, apertura de mercados a nivel internacional. Entonces, ¿qué sucede cuando un país que apuesta por el libre cambio y da incentivos para que sus exportadores comiencen a aumentar sus exportaciones a nivel mundial, se encuentran que los países ricos, que son los que tienen un ingreso per cápita interesante y que son objeto de interés para los industriales y exportadores de un país, son los que más graban medidas arancelarias y no arancelarias? En ese sentido, bueno, nosotros como países en vía de desarrollo, ¿cómo podríamos competir con países desarrollados? De la misma manera que lo han hecho los países en desarrollo exitoso, al abrirse al mercado de todas maneras. No hay que depender de las decisiones de otros países. Es decir, es una competencia, si quieres, desleal por parte de los países ricos que se protegen justamente en los mercados en que tienen la ventaja comparativa a muchos países en desarrollo. Pero ¿sabes qué? Ya hemos visto casos de países alrededor del mundo en vías de desarrollo que han podido superar ese problema, porque el 90% de los problemas en la creación de riqueza, en la habilidad de exportar de los países, reside dentro de ese mismo país y no porque Estados Unidos está discriminando de una manera u otra. Entonces, claro, hay que eliminar esos subsidios a la agricultura en Estados Unidos y esas barreras. Nosotros somos muy críticos de eso porque nos parece hipocrítico, pero hipocresía. Entonces, también lo que hemos visto es que se está usando esa realidad bastante como excusa de no hacer reformas importantes. Si uno va a la África, eso es lo que dicen los líderes africanos a cada rato. Es que a nosotros nos piden libre comercio, pero no creen en eso a la hora de exportarles. Pero lo que pasa es que hay acuerdos que ya existen en que hay cierta cuota para que sí puedan exportar una cantidad
de agricultura, lo que sea, a Estados Unidos y a Europa. No se está llenando. No se está llenando. O sea, es verdad que las políticas son así, pero en muchos casos no es lo que está impidiendo a que estos países exportan o crezcan. O sea que hay que luchar en contra de esas políticas en los países ricos, pero que no determine las políticas en los países en desarrollo. Buenos días, mi nombre es Karina Macías de Venezuela. Y por ahí más o menos vamos con una suposición. En Venezuela existe mucho la corrupción. Entonces, supongamos que el día de mañana nuestro presidente es sacado a la fuerza. Y a partir de ese momento se empiezan a implementar políticas liberales, de libertad económica, perdón. ¿Qué pasaría con la corrupción a largo y corto plazo, conociendo que las instituciones venezolanas tienen muy poca solidez? Y también, ¿en qué estudio me podría ayudar, si existe de este país en específico, para más o menos tener una ayuda, pues, y poderlo mostrarlo por allá, por mi país? Gracias. Esa es una muy buena pregunta y es la clásica de todos los países que han tenido momentos de crisis y tenían que hacer reformas profundas y contundentes. Es el caso de los países excomunistas, que de un día para el otro decidieron cambiar su sistema, cosa que nunca se había hecho en la historia. Nadie tenía ninguna experiencia en mover un país del comunismo al libre mercado. O sea, en realidad nadie sabía cuál era la respuesta. Bueno, ya tenemos 20 y tantos años, 30 años 20 años de experiencia, y hemos podido aprender algunas cosas. Una lección es la que dije durante la presentación, y que es que hay que hacer las reformas rápidas, y mientras más reformas mejor. ¿Por qué? Porque uno nutre al otro. O sea, no es suficiente nada más liberalizar los precios. Si no creas un mercado donde hay competencia, los precios se van a disparar, pero nadie va a poder pagarlo. Tiene que haber competencia. No hay que privatizar en monopolio, porque si no, eso, claro, genera recursos para el Estado, pero no crea mercado competitivo. O sea que hemos aprendido bastantes lecciones de cómo reformar, y en términos de corrupción, las grandes corrupciones que hemos visto en los países que hicieron reformas, ya sea en Latinoamérica o en los países excomunistas, se relacionaron a las privatizaciones. Podemos decir dos cosas. Una es que esas corrupciones eran de una vez. ¡Pum! Se hizo la corrupción, era feo, y después ya empezaron a entrar a lo que es un mercado, ¿no? En algunos casos siguen restringiendo la competencia, lo cual lo veo mal, y sigue la corrupción. Pero más importante que eso, porque creo que es inevitable que haya un proceso perfecto de reforma, hay que ir en esa dirección. Lo que es más importante es, a la hora de hacer reformas, tienen que ser transparentes. Y eso también ha hecho toda la diferencia. Hemos visto que las reformas más exitosas, donde no ha habido este tipo de problema, eran cuando se creaba un mercado competitivo, no capturado, privado, y cuando se hacía de una manera transparente. Y esos dos factores son todavía más importantes que la rapidez en que se hace esa reforma de privatización, ¿no? Porque si uno mira la rapidez de privatizaciones, no te dice nada si es más o menos corrupto, ¿no? O sea que hay que ser realistas. En una sociedad como la de Venezuela, donde las instituciones no sirven y donde se va a querer en un momento crear instituciones y crear nuevas reglas del juego, se va a dar algo de eso. Pero hay que limitarlo, ¿no? Y yo creo que esas son algunas lecciones como para poder hacer eso. Mi pregunta es que si existe la posibilidad de que el crecimiento económico en China, que si bien es cierto ha habido un paso hacia libertad económica, no podría estar orquestado, digamos, por el gobierno central, ya que muchos dicen que ese crecimiento es fruto de una burbuja crediticia en China
y que no es sostenible a largo plazo? Excelente pregunta, y es la pregunta que todo el mundo se está haciendo en este momento. Yo creo que va a haber una crisis económica en China, quizás este año. Yo creo que China no pasa a su próxima fase sin que haya algún tipo de crisis. Creo, ¿no? ¿Por qué? Exactamente por esa razón. Pero eso no contradice la generalización que yo pinté de la China, porque pasan dos cosas en China. Ha habido un avance importante y grande hacia la dirección de la libertad. Y eso ha incrementado el crecimiento de una manera notable y es real. Se puede ver la diferencia en el nivel de vida de la gente durante décadas, pero a la misma vez no podemos creer todos los números que nos tiran el gobierno comunista de China. Y una parte, especialmente desde que ocurrió la crisis financiera mundial, se debe ahora de gasto y gasto gubernamental, y yo creo que con resultados que van a ser negativos. Por lo tanto, el crecimiento actual de este año pasado me parece que contiene un aspecto artificial y peligroso, y que probablemente durante las últimas décadas un porcentaje del porcentaje de crecimiento también es artificial y no hay que creerlo y que es ineficiente y lo que sea. O sea que quizás no ha sido un crecimiento de 9%, quizás en realidad ha sido de 7%, qué sé yo. Eso probablemente imposible de medir, lo cual es un crecimiento fantástico. Ahora bien, tienen estos enormes problemas. El sector el sector financiero no es libre en China. No se puede invertir donde sea, no hay bancos privados, y ahí se está creando, yo creo, una burbuja. Tienen mercados de capitales, pero casi todo lo que está en el mercado son empresas públicas que no quieren privatizar, pero se tienen que privatizar. Entonces, existe ese gran problema en China ahora, y como en todos los países, la realidad les va a despertar. José Morante, de Ecuador. Mi pregunta va, tú bien lo dijiste, la libertad económica es una herramienta para superar la pobreza. Y dentro del tema que ya algunos han preguntado, quisiera que enfoques un poco más sobre lo que es las reformas económicas. ¿Cuál es la prioritaria en este caso? Porque ya hablaste de reforma arancelaria, tributaria, de reformar el mercado en sí. ¿Cuál sería el TOC para iniciar este proceso de reformas en nuestros países? Bueno, o sea, yo soy partidario de hacer todo lo que uno puede hacer en términos de reforma, ¿no? Si en tu país existe la posibilidad de hacer una reforma, hay que hacerla. Si en tu país existe la posibilidad de hacer todas las reformas, hay que hacerlas. Claro, hay algunas que son quizás más importantes, pero yo diría que no va a servir para nada si no se hacen reformas macroeconómicas, porque eso da la estabilidad general. O sea que tienes que tener, me parece, una moneda estable, por lo menos, libre comercio, para imponer una competitividad en toda la economía y reducir. Yo creo que el libre comercio también lo que hace es promueve el Estado de Derecho, porque reduce los privilegios que existen, mercantilistas. El mercantilismo es nada más que privilegios a gente que se beneficia del status quo, y eso es para mí lo opuesto del Estado de Derecho, ¿no? O sea que yo creo que el libre comercio tiene muchos beneficios más allá de lo económico. Esas dos. Yo privatizaría mientras más mejor, pero de una manera prudente, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con José Piñera, que hay que ser radical en lo que hacemos, pero conservador en su ejecución. Y hemos visto que los países exitosos hacen eso. Bueno, de ahí podemos hablar de mil cosas, pero a lo que voy es que los países exitosos hacen reformas en diferentes áreas, porque esta reforma de acá va a tener un impacto en esta otra área. Pero si quiere beneficiar a toda la población más, hay que hacer esta reforma también, que incrementa la posibilidad de crear riqueza. Y así países tan distintos como Chile o Nueva Zelanda
han hecho reformas exitosas y son reconocidas por haberlas hecho todas en diferentes áreas a la vez. Hola, Ian. Quería preguntarte sobre algo medio irónico o hasta paradójico que he percibido en el Perú entrevistando a varios microempresarios, bueno, que ya no son tan micro. Bueno, varios de ellos se han beneficiado inmensamente de los cambios que has mencionado en la presentación. Y bueno, yo les pregunto qué opinan sobre la libertad económica, la libertad de comercio, y me siguen presentando visiones en contra de la libertad, a pesar de que ellos se hayan beneficiado, exporten, importen sus cosas, o sea, se benefician de todo esto, pero a la vez no, como que no reconocen o no perciben que la libertad económica que ha ido creciendo en el país los ha beneficiado. Y no sé si sea por conciencia política o falta de educación o porque están influenciados por tal o cual visión. No me lo pude explicar cuando entrevistaba a tanta gente que sigue, que, o sea, no perciben los beneficios de los cambios de política económica, pero efectivamente sí se benefician de ellos. Tomemos la otra pregunta y después puedo contestar las dos a la vez. La desigualdad que se produce por efecto del crecimiento cuando hay apertura no tiene por qué asustar a nadie. O sea, evidentemente va a haber una desigualdad porque en ambiente de libre competencia hay desigualdad en la iniciativa, hay desigualdad en cómo se asume la libre competencia. Por eso evidentemente va a haber desigualdad. Ahora, lo que a mí me parece, y tomando un poco lo que pasa en Chile, es que el riesgo viene desde cuando el Estado empieza a recaudar los respectivos impuestos por la mejora económica, y además en Latinoamérica se produce un efecto sumado con el valor de los commodities. Un riesgo que empieza a visorarse en mi país, que lleva ya algunos pasos adelante, es que hay una desidia en el sector más pobre porque no necesita esfuerzo personal para poder avanzar. Pues el Estado finalmente le termina proveyendo de todo. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a desarrollar mi iniciativa si al final al final del día me terminan dando la educación, la vivienda, el vestido y todo? ¿No estaremos frente al riesgo, esta es la pregunta, Ian, de terminar viviendo en estados ricos efectivamente, pero con países pobres? Muy buena pregunta. Es otra manera de hablar de lo que se llama la maldición de los recursos, ¿no? Naturales en este caso. A ver, estoy de acuerdo que los países pobres sin instituciones de la libertad que perciben beneficios importantes, ya sean de commodities o de recursos naturales, están en peligro de que el Estado se lo tome todo, porque eso es lo que pasa en los países pobres. El Estado captura buena parte o es dueño de eso, ese es el tema de... Por eso vemos esta situación de los países pobres que son ricos en términos de riqueza natural, pero son siempre pobres. Bueno, tú estás hablando de Chile hasta cierto punto, que es el caso exitoso. O sea que ahí hay un tema un poquito diferente, en que el cobre, me imagino que te refieres al cobre en este caso, el cobre está financiando al gobierno de tal manera que están creando un fondo y con ese fondo van a poder hacer este tipo de cosas que después tiene un impacto negativo en la conducta de la gente y en la creación misma de la riqueza. ¿Correcto? Es por eso que yo creo que hay que privatizar a los recursos naturales. La gente siempre piensa que eso es un recurso que pertenece al pueblo, etcétera, etcétera. Generalmente yo creo que es mala noticia para un país pobre que se encuentre ahí una riqueza de recursos naturales. Generalmente es mala noticia porque los países entonces ya no empiezan a enfocarse en la necesidad de las buenas instituciones que llevan a los individuos a crear su prosperidad y guiar su vida, sino justamente en la distribución de riqueza que termina a mantener a la gente pobre. O sea que Chile, como país exitoso, va a tener que enfrentar ese problema. Yo diría que hasta eso sería el próximo gran paso en Chile para hacerlo un país
que asegure sus libertades, hagan algo radical y enseñen otra vez al mundo qué hay que hacer. Privatízalo completamente y se va a beneficiar el país. Eso sería mi sugerencia. Vamos a la primera pregunta entonces. A mí, o sea, en parte no me parece tan paradójico lo que tú dices que son resultados de las encuestas. Tendríamos que ver exactamente qué preguntas has hecho. Eso depende mucho de las preguntas exactas, ¿no? O sea, si haces una pregunta general, favoreces el libre comercio y la competencia internacional, y generalmente la gente en cualquier parte del mundo va a decir, no, a mí no me gusta eso. ¿Qué empresario le va a gustar eso? Pues yo supongo que tú estás hablando de gente que depende de importaciones baratas y de ese tipo de cosas, a lo mejor. Entonces, yo me sorprendería mucho si tú le preguntas a esa persona, acá tú estás recibiendo esto bien barato, ¿qué te parece si implementamos una política que incrementa el costo de tu negocio en los insumos por 2 o 50%? Tú me estás diciendo que esa gente dice, sí, lo favorezco. Yo no creo eso. O sea, depende de cómo se hace la pregunta. Y yo he encontrado que en general las encuestas, dependiendo de las preguntas, pueden buscar ciertos resultados. Así que si quieres decirme cuál es la pregunta que haces. ¿Qué opina del libre comercio? O sea, de poder exportar sus productos e importar sus insumos o qué sé yo. Y nada, por ejemplo, una señora me dijo que le parecía muy bueno poder exportar sus productos, pero no importar productos, a pesar de que ella trabajaba con insumos chinos o hindúes o qué sé. Claro, pero o sea, me parece bien general la pregunta. Tú no le preguntaste qué te parece una política que incrementa el costo de tus insumos. No, eso sí, no que le preguntaste probablemente. Así que no me parece tan sorprendente, eso es general, pero al consumidor generalmente le gusta beneficiarse de mejores productos a menores precios. Bueno, ya estamos. Gracias.